Vivir la vejez. Aunque tus hijos sean devotos, no seas imprudente al vivir con ellos. Pasar unos días puede ser alegre, pero vivir a largo plazo es una locura. Estimados televidentes que siguen el canal Mil Sabias Reflexiones. Queridos amigos, muchas personas mayores, por miedo a no tener a nadie que los cuide, apoye y se preocupe por ellos cuando estén enfermos, o por temor a la soledad y a no tener a sus hijos y nietos con quienes conversar, han decidido mudarse a vivir con sus hijos. Cuando se les aconseja no vivir con sus hijos en la vejez, responden: no todos los dedos de una mano son iguales, no todos los hijos son igualmente devotos. Por lo tanto, las personas mayores deciden ir a vivir con el hijo más devoto de la familia. Pero queridos amigos, a los 60 años, por muy devoto que sea un hijo, no sean imprudentes al vivir con ellos. Pasar unos días puede ser alegre, pero vivir a largo plazo es una locura, créanme. Acompáñanos en Mil Sabias Reflexiones mientras escuchamos y reflexionamos sobre las siguientes historias. Primero, fui a cuidar a mi nieto, y lo que escuchó de mi nuera me hizo volver inmediatamente a mi pueblo. La señora Elena comparte: soy una madre que vive en el campo. He pasado toda mi vida rodeada de campos de arroz y con las manos en la tierra. En el pasado, debido a la pobreza, mi esposo y yo tuvimos que dejar los estudios a medias. Nos casamos jóvenes y tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Afortunadamente, ambos hijos fueron inteligentes y ágiles desde pequeños. Con la esperanza de que la vida de mis hijos no fuera tan dura como la nuestra, mi esposo y yo trabajamos duro para que estudiaran. No defraudaron nuestros esfuerzos. El hijo mayor entró a la universidad y la hija siguió sus pasos. Ambos fueron buenos estudiantes y obtuvieron becas. Después de graduarse, encontraron trabajos estables fácilmente. Mis 2 hijos viven y trabajan en la capital. Sus trabajos son ajetreados y disfrutan de los placeres de la juventud, por lo que rara vez regresan a casa. Solo mi esposo y yo seguimos trabajando y cuidando de nosotros mismos, sin molestar a los hijos. La casa se alegra cuando los hijos regresan en días festivos. Si dicen que están ocupados o viajando con amigos y no pueden venir, no nos importa. Todos tienen sus propias vidas. Lo importante es que estén sanos, alegres y felices. Luego, mi hijo se casó y mi hija mayor también, y como padres sentí que habíamos cumplido con nuestra responsabilidad. Mi nuera quedó embarazada de su primer hijo, y el parto siempre conlleva preocupaciones. Cerca de la fecha de parto, mi hijo me llamó: «Mamá, te ruego que arregles las cosas en casa y vengas a la nuestra unos días antes. Mi esposa dará a luz en pocos días. No tengo ninguna experiencia en el cuidado de mujeres después del parto. Las mujeres, en esos momentos difíciles, necesitan a su madre al lado, y la madre de mi esposa falleció». Preocupada por mi hijo, organicé inmediatamente las cosas en casa y tomé el primer autobús a la capital ese día. Mi hijo estaba trabajando y mi nuera me recibió con una actitud ni efusiva ni fría. Mi nuera dijo: «Mi esposo siempre se preocupa demasiado. El parto de ahora no es como antes. Solo se necesita dinero para contratar a alguien que cuide tanto a la madre como al bebé en el hospital. Cuando volvemos a casa, él ni siquiera necesita mover un dedo. Le gusta molestarla a usted, mamá». Desde que se casó, mi nuera solo había regresado a nuestro pueblo unas pocas veces, una después de la boda, otra cuando mi esposo estuvo gravemente enfermo y una vez más en las últimas festividades del Año Nuevo. Por lo tanto, mi nuera y yo no habíamos tenido la oportunidad de acercarnos y entendernos. Le dije a mi nuera: «Si consideras que mi cuidado te molesta, significa que no me consideras tu madre». Mi nuera guardó silencio, ignorando mi comentario y cambiando de tema. Afortunadamente, mi nuera tuvo un parto sin complicaciones y mi nieto nació sano y hermoso. Los primeros días después del parto, la herida aún le dolía, así que apoyé a mi nuera en todo lo que pude. Incluso de noche, cuando aún no le había bajado la leche, cuidaba al nieto toda la noche. Cuando se despertaba llorando, me apresuraba a prepararle la leche para que mi nuera pudiera descansar y recuperarse pronto. Aunque soy de campo, vivo en la era moderna y no soy tan vieja como para ser anticuada.
Por lo tanto, al cuidar a mi nieto, siempre pedía la opinión de mi nuera. Es mi nieto, pero es el hijo de mi nuera. Además, solo temía que las diferentes opiniones sobre la crianza de los hijos, que varían con cada época, pudieran causar conflictos, como ocurre en muchas familias. Unos días después, mi nuera ya podía moverse con agilidad y empezó a hacer todas las tareas, desde cocinar y cuidar al bebé hasta consolarlo y lavar los biberones. Le dije que una recién parida necesita descansar y seguir las restricciones posparto, pero mi nuera respondió: la era científica no es como los tiempos de mi madre, en los que había que guardar la cuarentena. Guardar demasiadas restricciones incluso puede causar enfermedades. Anoche, ya tarde, pasé por la habitación de mi hijo y, sin querer, escuché a mi hijo y mi nuera discutir. La voz de mi nuera era clara y muy molesta. Ya te lo dije, que yo contrataba una empleada doméstica y tú no me escuchaste, insistiendo en pedirle a tu madre. Ella vive en el pueblo, sus costumbres, su forma de vivir y de pensar son diferentes a las mías. No me acostumbro. Me pregunta todo como si fuera una niña. Prefiero gastar dinero en contratar a una sirvienta que pedirle a tu madre. Y así, los dos discutieron a voces hasta que el bebé se despertó llorando. Intenté abrir la puerta, pero dudé y no lo hice. Esa noche no pude dormir. En parte, ya entendía a mi nuera. No le gustaba vivir con su suegra, aunque no habíamos tenido ningún conflicto, o tal vez había cosas que no decía, pero que en el fondo le disgustaban. Si mi hija me necesitara, podría quedarme el tiempo que fuera necesario. Pero no me necesita. Mientras tanto, en mi pueblo dejaba a mi esposo solo y al regresar del trabajo tenía que cocinar y atenderse él mismo. Una mujer puede vivir sola, pero para un hombre es más difícil. Y si suegra y nuera viven mucho tiempo juntas, si no hay problemas, los problemas acabarán surgiendo. A la mañana siguiente me levanté muy temprano, preparé equipaje y cociné el desayuno para mis hijos. Noté que mi nuera tenía los ojos hinchados, seguramente por haber llorado anoche discutiendo con su esposo. Miré a mi hijo, que comía en silencio, sin la alegría habitual, y le dije: anoche los escuché discutir y me sentí muy triste. Vine aquí para apoyarlos, no para que ustedes estén en conflicto. Si no se sienten cómodos, me iré, porque, a decir verdad, yo tampoco me siento cómoda aquí. Para personas mayores como yo, no hay lugar como nuestra propia casa, como nuestro propio pueblo. Además, en el campo hay mucho que hacer y a tu padre le cuesta arreglársela solo. Mi hijo me miró y dijo: mi esposa es joven y habla sin pensar. Por favor, no le guardes rencor. Quédate unos días más con el nieto hasta que cumpla su primer mes y luego regresa. Mi nuera, al escuchar a su esposo, se quedó en silencio, sin mostrar ninguna actitud. Intenté decir con naturalidad: veo que mi nuera ya está recuperada y puede hacer todo sola. Más adelante, si necesitan ayuda, pueden contratar una empleada doméstica. Cuando el nieto sea un poco más grande, tráiganlo para que su abuelo lo vea, a su nieto primogénito. Cuando iba en el autobús, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi nuera. Lo siento, mamá. Usted se ha sacrificado mucho por nosotros y yo me he comportado de forma torpe. Si he dicho o hecho algo inapropiado, por favor perdóneme. Cuando el pequeño sea un poco más fuerte, mi esposo y yo lo llevaremos a casa para visitar a los abuelos. Después de leer el mensaje, me sentí mucho más ligera. Suegra y nuera, si es posible, es mejor no vivir juntas. De vez en cuando, los abuelos pueden subir a visitar a los nietos, y los hijos, cuando tienen tiempo, pueden llevar a los nietos a visitar a los abuelos. El río tiene su propia vida, y el mar tiene su propia alegría. Todos solo necesitan vivir felices, sin resentimientos, y eso también puede considerarse felicidad. Queridos amigos, en Occidente, la mayoría de los padres suelen ser responsables de sus hijos solo hasta los 18 años. Después de eso, los jóvenes suelen irse de casa, asumiendo su responsabilidad financiera y personal.
muchos empiezan a alquilar o, al trabajar, pueden obtener un préstamo hipotecario y pagarlo poco a poco. En ese momento, los padres occidentales tienen tiempo para viajar, cuidarse y hacer lo que les gusta para disfrutar de la mediana edad y la vejez. La cultura oriental, en cambio, tiende a que los padres protejan a sus hijos hasta que sean adultos. Ya sea que los hijos tengan familia o no, los padres siguen sintiéndose responsables de sus hijos y nietos, tanto en lo financiero como en el cuidado y la preocupación por sus carreras y estudios. En muchas familias en nuestro país, aunque los padres ya están jubilados, deben seguir apoyando financieramente a sus hijos, cuidando a nueras, yernos y nietos. Esto lleva a la dependencia y la indiferencia de los hijos, incluso en la edad adulta, sin mencionar que podemos llevarnos bien con nuestros hijos biológicos, nuestra propia sangre. Pero, ¿se llevarán bien realmente las nueras y los yernos? No tememos que nuestros hijos no sean devotos, solo tememos que las nueras y los yernos influyan en nuestros propios hijos, lo que lleva a conflictos irresolubles. Es mejor evitar fricciones y no vivir juntos para minimizar los roces en la vida diaria. Una vez que hay conflicto entre las partes, es muy difícil de resolver. Incluso hay casos en que padres, hijos, nueras y yernos ya no pueden ni mirarse a la cara. Por lo tanto, las personas mayores de 60 años, por mucho que sepan que sus hijos son devotos y bien portados, solo deben ir a visitar a sus hijos unos días, queridos amigos. Cuanto más tiempo se queden, más fricciones y conflictos surgirán. Un conflicto sin resolver se sumará a otro, causando una carga y un daño mutuo. Seguramente esto no es lo que ustedes desean, ¿verdad? Segundo, el mayor arrepentimiento de mi vida fue vender mi casa para seguir a mi hijo a la ciudad. Esta es la confesión del señor Ricardo, de 69 años, originario de una ciudad de provincia, cuando él y su esposa vendieron su casa para mudarse a la capital con su hijo. Los nombres de los personajes han sido cambiados. El señor Ricardo y su esposa eran maestros de secundaria en una ciudad de provincia. El señor Ricardo tenía 2 hijos que estudiaron en la universidad en la capital y luego se quedaron allí para trabajar, en lugar de regresar a casa con sus padres. Después de graduarse, ambos hijos encontraron trabajo por su cuenta, con empleos estables, pero sus ingresos apenas eran suficientes para vivir en la capital. Hace casi una década, el señor y la señora se jubilaron, con unos cientos de millones ahorrados, y decidieron guardarlos para sus hijos en el futuro. Viendo que sus hijos alquilaban casas pequeñas y caras, el señor Ricardo propuso a su esposa comprar un terreno en las afueras de la capital. En ese momento, el precio de la tierra en la capital estaba por las nubes, así que era bastante caro. Les dieron todo el dinero a sus hijos para que compraran el terreno con la esperanza de que tuvieran un lugar propio donde vivir, lo que era mucho mejor que alquilar. En el terreno de 40 metros cuadrados se construyó provisionalmente una casa de una sola planta. Cuando el hijo mayor se casó y luego el segundo hijo, los padres ya no tenían nada que darles, excepto el único terreno en las afueras de la capital, a más de 10 kilómetros del centro. Pero los hijos se negaron, argumentando que estaba demasiado lejos del centro y ninguno quería vivir allí. Venderlo sería una pena, porque perderían la mitad del valor del terreno. Los padres lo conservaron como si quisieran tener algo de propiedad para compartir con sus hijos. Pero los nietos nacieron uno tras otro, el trabajo de los hijos era inestable y el alquiler de las casas no era suficiente, así que los padres tuvieron que dividirse para ir a la capital a cuidar a los nietos y apoyar a sus hijos. El señor Ricardo cuidaba a un nieto en un barrio lejano y la señora cuidaba a otro en otro barrio distante. Aunque vivían en la misma capital, pasaba un mes entero antes de que los padres pudieran visitarse. La vida en casas alquiladas era incómoda y por el amor a sus hijos, los padres decidieron regresar al pueblo para vender la casa familiar heredada y mudarse a la capital con sus hijos y nietos para poder cuidarlos mejor.
Como los hijos trabajaban en dos lugares muy alejados y ninguno quería vivir con sus padres, el señor y la señora vendieron la casa del pueblo por 1.400 millones de dong y el terreno en las afueras, y luego les dieron el dinero a sus dos hijos como capital para comprar un apartamento a plazos. Cada hijo compró su propio apartamento y los padres estaban muy contentos porque a partir de entonces sus hijos tendrían un lugar propio donde vivir. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Los padres presenciaron cómo el hijo mayor y el segundo hijo se dividían para ver con quién vivirían los padres. Los conflictos entre las dos nueras no eran menos intensos que los conflictos entre nuera y suegra. El señor y la señora Ricardo se encontraron de nuevo en una situación en la que tenían que ir donde sus hijos los colocaran. Finalmente, se quedaron a vivir con el hijo mayor, ya que su casa de 70 metros cuadrados con 2 habitaciones era más grande que la del hijo menor. Viviendo con sus hijos, el señor Ricardo siempre se sentía agobiado, y lo que es más triste, después de la muerte de su esposa, se sintió aún más solo. Lo que más lamentaba era que, hacía 4 años, su esposa falleció de cáncer de pulmón y ni siquiera pudo morir en su propia casa. Los últimos días de su esposa en la capital fueron realmente difíciles. Aunque el hospital estaba cerca, casi ningún familiar o amigo íntimo venía a visitarla porque estaban muy lejos de su pueblo. Ella siempre estaba acostada, con la cara hacia la pared, diciendo que solo quería regresar a su pueblo. Mientras tanto, los familiares del pueblo, aunque querían visitarla, temían ser una molestia para los nietos, así que solo la visitaban por teléfono. En los últimos días de su esposa, el señor Ricardo cuenta que ella tuvo que quedarse en el hospital y aunque deseaba regresar a casa para estar en paz, temía que, si moría allí, sus hijos no supieran a dónde llevarla o que afectara a las casas de sus hijos. En ese momento, su esposa le confió: «Ojalá solo hubiera dado una parte a los hijos y con una parte del dinero me hubiera comprado un pequeño terreno en el pueblo para vivir con mis vecinos. Entonces no habría llegado a esto». Recordando esos días, el señor Ricardo se emociona. Si hubiéramos estado en el pueblo, quién sabe, mi esposa no habría muerto en soledad. Ahora solo vive con su hijo, pero el señor Ricardo siempre se siente triste y desamparado. Sus nietos van a la escuela y no lo necesitan porque la vida de sus padres ya es mejor. Sus hijos están ocupados con el trabajo y no tienen tiempo para conversar con él. Por la noche, baja al vestíbulo del edificio para contemplar el cielo y la tierra y piensa en el día en que él también, como su esposa, querrá pasar sus últimos días junto a su familia y seres queridos en la tierra ancestral, y lo difícil que será. Se arrepiente de haber vendido todas sus propiedades en el pueblo para mudarse a la capital con sus hijos. Queridos amigos, en realidad, muchas personas mayores quieren vivir cerca de sus hijos, y los hijos también quieren que sus padres se muden a la capital para poder cuidarlos cómodamente, pero no pocas historias desgarradoras han ocurrido. Muchos piensan que podemos mostrar nuestra piedad filial a nuestros padres y abuelos con bienes materiales, pero en realidad lo material es solo una parte. Lo más importante es la atención, el cuidado y el afecto cercano. A veces solo necesitan palabras amables y consideradas, conversaciones muy sencillas y compartidas, pero los hijos olvidan esto. Tercero, repartiendo la tierra entre los hijos. Hoy me reuní con el señorita Carmen, una cliente enferma que quería vender su terreno para obtener dinero para su tratamiento. Al irme, mi corazón se llenó de pensamientos. Ella me contó que tiene más de 70 años y su esposo falleció hace casi una década. Tuvieron 2 hijos varones, ambos ya casados y establecidos. En el pasado, los 2 trabajaron arduamente y lograron acumular bienes. Sus 2 hijos eran muy obedientes y su familia era un ejemplo para muchos. Tenían dinero y una visión a largo plazo, por lo que ahorraban y compraban terrenos. Además de esforzarse por dar a cada hijo una casa espaciosa, también tenían algunas parcelas de tierra como reserva. De repente, el señor enfermó gravemente y falleció pronto.
Antes, cada vez que compraban terrenos, construían casas o se preocupaban por el trabajo, tenían que esforzarse mucho, por lo que, aparte de esas parcelas, ella no tenía ahorros ni pensión. De joven, se esforzó demasiado por sus hijos y por comprar tierras, y por eso, de mayor, enfermó temprano, me contó tristemente. Después de la muerte de su esposo, ella también se deprimió y sufrió un derrame cerebral leve. Las enfermedades crónicas la invadieron, dificultándole mucho caminar. Temiendo la vejez, llamó a sus hijos y les dio a cada uno varias parcelas de tierra adicionales, además de la casa en la que ya vivían. El hijo mayor, que vivía con ella, recibió una parte mayor. Parecía una distribución razonable. Sin embargo, ambos hijos empezaron a mostrar su descontento. El hijo mayor argumentaba que en el pasado había trabajado duro con sus padres y ahora tenía que cuidar a su madre enferma, pero ella le había dado muy poco. El hijo menor estaba indignado porque su hermano había recibido demasiado. Lo extraño es que ambos hijos eligieron esposas muy astutas y con poca moral. Las dos nueras incitaron a sus esposos a una guerra interna. El hijo mayor y su esposa llevaron a la señora al piso de arriba de la casa para que no molestara sus vidas. Todos los días solo le daban lo mínimo para vivir. Los familiares y amigos de la señora tuvieron muchas dificultades para visitarla, así que poco a poco dejaron de ir, lo que la entristeció mucho. El segundo hijo, resentido por la supuesta injusticia en el reparto de la tierra, la abandonó a su hermano y casi no le preguntaba por ella. Después de varios años de sufrimiento y enfermedad en soledad, sin morir, la señora, siguiendo el consejo de sus familiares, quiso ir a un asilo de ancianos. Finalmente, cuando se planteó la venta de un terreno para obtener dinero, el hijo mayor y su esposa se opusieron rotundamente. Dieron todo tipo de razones, a pesar de que la tierra era de la señora. En una situación desesperada, la señora le pidió a un conocido que pusiera la propiedad en venta, y esa fue la razón por la que la conocí hoy. Después de ver que los documentos eran solo fotocopias y que el original lo tenía el hijo, comprobé que la tierra aún estaba a nombre de ambos padres y que tenía un valor considerable en ese momento. El dinero de la venta podría sostener a toda una familia durante muchos años, sin hablar solo de la señora. Sin embargo, aunque estuviera a nombre de ella, no podía venderla si sus hijos no estaban de acuerdo, ya que la ley estipula que ellos también son herederos de los bienes de sus padres. Al terminar mi explicación, la señora rompió a llorar, impotente y arrepentida. Sin embargo, hay algo que quizás ella aún no sepa. Incluso después de su muerte, la guerra interna entre sus dos hijos por la fortuna acumulada con el sudor, las lágrimas y las enfermedades de sus padres continuará durante mucho tiempo antes de terminar. Simplemente porque la señora solo les repartió la tierra de palabra, pero los documentos aún están a nombre de ambos padres. También conozco a alguien, una señora que pasó toda su vida trabajando duro para criar a sus hijos y con más de 60 años finalmente consiguió una casa con fachada a la calle para ganarse la vida. A pesar de su edad, tiene que quedarse despierta hasta tarde y levantarse temprano para pagar deudas, porque hace unos años pidió prestado para comprar un terreno al lado de su casa para sus hijos. Si hay 2 hijos y un solo terreno con fachada a la calle, ¿cómo va a vivir el otro después? Mi vida ha sido tan dura que solo quiero que ellos no sufran lo mismo, explicó. Pensando así, el matrimonio de ancianos trabajó duro, a pesar de sus enfermedades, y ahorró suficiente dinero para comprar la tierra. El hijo mayor se casó, y ellos trabajaron para darle dinero para construir su propia casa. Cuando los hijos tienen su propia casa gracias a los padres, viven cómodamente como un tanque subiendo una colina. ¿Por qué deberían esforzarse? ¿Y si los padres envejecen y no tienen para comer o enferman? Yo me preocupaba. Vivimos por los hijos. Cuando no tengamos deudas, estaremos sanos. Cuando se es viejo, ¿cuánto se come? Cada uno vivirá con uno de los hijos. Si los amamos, ellos nos amarán. Si la enfermedad es leve, ellos se encargarán. Si es grave y cuesta mucho, no la curaremos y moriremos por nuestros hijos si es necesario.
Oh, quizá ustedes sean uno de los padres más grandes en el ranking de la naturaleza. Sin embargo, todavía me estremezco y dudo del futuro, del resultado de esa grandeza. En mi familia también tengo una prima, que antes era tan pobre que tuvo que irse con sus 2 hijos a nuevas zonas de desarrollo económico en el sureste, subsistiendo con lo mínimo, hasta que sus hijos crecieron y se casaron. Después de muchos años de colonización, su mayor riqueza eran 2 hectáreas de bosque. Pensando que sus hijos ya eran mayores y que ella no necesitaba mucho para vivir, les dio a cada uno 1 hectárea para que cultivaran. Luego, al vivir unos días con la familia de uno u otro hijo, surgían tensiones que se convertían en conflictos. Finalmente, se mudó a una pequeña choza en un rincón de la parcela, y todos los días trabajaba por cuenta ajena para ganarse la vida. Su vejez, sin nada y con enfermedades que la acechaban en la profundidad del bosque y en un clima insalubre, era indeciblemente dura. Hace unos años el precio de la tierra subió y el hijo vendió las 2 hectáreas de tierra por varios miles de millones para pagar deudas y se fue a trabajar a otra región. El nuevo propietario derribó la vieja casa de la prima, pero por compasión le permitió quedarse en la choza en un rincón del jardín. Una vez la visité. De pie en la choza más ruinoso de lo imaginable, viendo su figura demacrada, sentí pena y enfado. En realidad no se puede culpar a sus hijos. Ellos también querían a sus hijos y seguían siendo pobres. El carácter de mi prima también se volvió más complejo con la edad y estaba muy enferma. Su hijo era indiferente y su nuera, ¿para qué hablar? Sin embargo, si en el pasado ella hubiera tenido previsión y hubiera conservado una parte de la tierra o se hubiera preparado mejor para su vejez, ahora viviría muy bien sin sufrir tanto. También conozco a alguien, una familia con casi una docena de hijos, y la casa familiar era grande. En general, suficiente para dividir entre todos los hijos, dándole a cada uno una porción. En la casa de los hijos había personas de todas las edades, profesiones y circunstancias. Algunos eran riquísimos, pero otros seguían siendo pobres. Antes, la tierra era barata y no se pensaba a largo plazo, por lo que los padres dividieron la tierra entre sus hijos de manera espontánea. Por ejemplo, cuando el hijo mayor se casaba, le decían: «Te doy este terreno para que vivas aparte». Él se mudaba y poco a poco construía su propiedad. A otro que tenía un coche, le daban: «Te doy un trozo de tierra más para el coche». A otro con más recursos, le permitían construir una casa grandiosa. Así fue, y de repente llegó la vejez. No tenían ahorros ni pensión y no se atrevían a vender la tierra. Lo irónico es que algunos de los hijos que vivían lejos aún no habían recibido su parte de la tierra o habían recibido muy poco, lo que generó resentimiento y conflictos. La responsabilidad hacia los padres, naturalmente, también la medían con la tierra. Y para colmo, la guerra civil por la tierra en el futuro aún tardará mucho en terminar. ¿Acaso los padres, al dividir la tierra, también compartieron con sus hijos la desgracia de la lucha fratricida? En casa también tengo una empleada doméstica, originaria de una gran ciudad del sur. Me contó que su familia vivía en un barrio popular y que sus padres tuvieron 12 hijos, 8 varones y 4 mujeres. La casa estaba en un vecindario, pero el terreno era amplio. El padre falleció joven y la madre se quedó sola, por lo que no eran muy ricos. Antiguamente, la señora construyó 2 hileras, 18 habitaciones de alquiler. Se quedó con 4 habitaciones exteriores para vender productos varios y bidur, y el resto las alquiló. Luego, con los años, algunos hijos emigraron a América, otros se esforzaron para comprar su propia casa, otros se casaron y otros, al servir en el ejército o la policía, recibieron una casa. También hubo algunos tan pobres que simplemente ocuparon una de las habitaciones de alquiler de su madre para vivir. Cuando aún estaba lúcida, la madre de mi empleada hizo un testamento, dividiendo equitativamente una habitación de alquiler para cada hijo, sin importar si eran hombres o mujeres, vietnamitas en el extranjero o taxistas. Solo dio una parte adicional al hijo mayor para el culto ancestral y al hijo menor, el más débil y enfermo de la familia.
Las 4 habitaciones exteriores las conservó para ella, las arregló y limpió, y la parte interior la usó para vivir, alquilando la parte exterior para obtener dinero para sus gastos. Esta parte no la legó a ninguno de sus hijos. Mi empleada dice que su madre ahora tiene más de 90 años, ya no está lúcida, pero sigue viviendo muy cómodamente. Ella, con más de 50 años, se dio cuenta de que su madre realmente tuvo una gran visión al repartir la tierra entre sus hijos desde mucho antes. Desde muy joven, la madre había construido activamente 18 habitaciones de alquiler según sus posibilidades, en lugar de construir otras cosas. Mi empleada se casó y tuvo 2 hijos. Luego su esposo se volvió un ludópata y fue tan terrible que no pudo seguir viviendo con él. Ella y sus hijos se mudaron a la habitación que su madre le había dado hacía años y trabajó como empleada doméstica, subsistiendo con lo mínimo. Ahora sus hijos ya tienen familia. Ella ha trabajado como empleada doméstica durante algunos años para ahorrar para su vejez. Todavía tiene su casa, por lo que todos los domingos regresa a visitar a su madre. Ella dice que si no hubiera sido por la habitación que su madre le dio, seguramente habría muerto. Las 2 hileras de habitaciones de alquiler ahora tienen hijos que son demasiado ricos para tomarlas y las ceden a quienes cuidan a su madre de cerca. También hay hijos pobres que siguen viviendo allí, otros que las traspasan a sus hermanos y algunos que las alquilan. Sin embargo, todos están felices y siempre sienten que la casa de sus padres es el último refugio seguro en una vida turbulenta. En cuanto a la madre, aunque sus hijos se turnan para cuidarla, ella nunca ha necesitado dinero ni vivir en sus casas. Al contrario, todos los hijos están cerca de ella y le tienen el mismo respeto que antes. Ella cuenta que en la familia también hay algunos que son calculadores y quieren convencer a los hermanos de vender la casa para obtener un buen precio y repartir el dinero. Sin embargo, su madre y ella nunca han estado de acuerdo. Para ellos, la casa quizás ya no sea importante para los que son ricos, pero para ella era su hogar, su aliento, su salvavidas antes y lo sigue siendo. Ella y algunos de sus hermanos planean, después de que su madre fallezca, vender la parte de la tierra de su madre para obtener dinero y construir un lugar de culto en el pueblo, y encargar las exequias y tumbas para su madre de manera digna. Recuerdo que, en el pasado, en mi pueblo natal, había 6 hermanos. Las hermanas se casaron y solo quedamos 2 hermanos en casa. Mi padre decía que mi abuelo le había dado el terreno para construir 5 habitaciones. Toda su vida ahorrando, mis padres también compraron un trozo de jardín al final del callejón y un terreno al lado del dique, probablemente como previsión para cuando sus 2 hijos crecieran. Al crecer, nos fuimos a trabajar lejos y un día me enteré de que mi padre había vendido el terreno junto al dique, obteniendo varias toneladas de arroz a cambio que le envió a mi hermana para que comprara cosas para que comiera. Lo llamé y le pregunté: «Papá, tengo una crisis. ¿Te falta dinero? ¿Por qué vendiste la tierra?» «Este es asunto mío. Ustedes ocúpense de lo suyo», me dijo mi padre. Al oír eso, me reí a carcajadas con él. Ese terreno junto al dique que mi padre vendió por varias toneladas de arroz, ahora valdría miles de millones. Sin embargo, creo que el plan de mi padre al respecto era mucho más grande que esa cantidad de dinero. Después de muchos años de vagar, de altibajos, hubo momentos de cansancio, de querer rendirme, de querer dejarlo todo para volver a vivir en el pueblo. Pero al pensar en que en el pueblo no había nada más que unas pocas habitaciones pequeñas en la casa de mis padres en el barrio pobre, al pensar que ese lugar no tenía un futuro brillante, me esforzaba por aferrarme, por existir y adaptarme a todos los lugares donde me establecía. Antes, en el pueblo, también teníamos un gallinero. En el campo, la vida era difícil, y por miedo a los robos, mi padre construyó el gallinero justo al principio de la casa. Cada día, las gallinas del gallinero se despertaban y, en fila india, cruzaban el patio de baldosas y salían al jardín a escarbar en busca de comida. Por la tarde, las gallinas regresaban al gallinero por el mismo patio. Todos los días, mi padre nos advertía:
Por la mañana hay que barrer bien el patio. Si el patio está sucio o hay algo de comida, las gallinas no querrán salir al jardín a escarbar o regresarán a buscar y harán sus necesidades y molestarán mucho. Y era verdad, el patio de baldosas frente al gallinero siempre estaba impecable, pero nunca veíamos a ninguna gallina regresar a molestar. Seguramente sabían que la mejor manera era ir al jardín a buscar comida en lugar de regresar al patio de baldosas donde no había nada que revolver. Una vez, volviendo al pueblo a visitar a mi padre, cuando solo estábamos nosotros dos, mi padre me dijo: «El rincón del estanque al final del vecindario y la tierra de las 5 habitaciones de la casa son un legado de tu abuelo. Te lo entrego porque es tierra ancestral. Esfuérzate por conservarla, nunca la vendas por ningún precio. Conservar la tierra ancestral es conservar nuestras raíces, y viceversa. La pequeña parcela de tierra al final del callejón la compraron tus padres. Es tan pequeña que no puedo hacer un testamento para repartirla entre ustedes, pero es suficiente para una pequeña casa donde cualquiera de mis hijos pueda refugiarse cuando la vida allá afuera se ponga difícil». Tomé la mano de mi padre con fuerza, asintiendo suavemente como si lo entendiera. Después de que mi padre falleció, la casa, el rincón del estanque y el jardín en el pueblo siguen intactos. Mis hermanos y yo hemos logrado vivir y comprar nuestras propias tierras y casas en todas partes, y somos muy afortunados de que ninguno haya tenido que regresar o pensar en disputar la parte de tierra de los abuelos o los padres. Algunos dicen que hoy en día la moral está degradada y la tierra es cara, lo que alimenta la codicia. En todo el país, desde las ciudades hasta el campo, las montañas, en todas partes hay conflictos dolorosos entre padres e hijos, hermanos, familiares, todo por la división de la tierra entre los hijos. Esto, por supuesto, es cierto. Sin embargo, eso ha existido en todas las épocas. La diferencia es que hoy en día es más fácil de reconocer debido al desarrollo de los medios de comunicación. Por lo tanto, los antiguos solían enseñar: el que de joven no se preocupa por el futuro, de viejo sufrirá. O, los padres crían a sus hijos con un amor tan vasto como el cielo y el mar. Los hijos, al cuidar de sus padres, a menudo cuentan los días. Tanto el sabio como el necio mueren, solo los que saben viven. Pero nadie puede predecir el futuro. Tener mucho dinero y propiedades, pero calcular mal, no garantiza seguridad, ni que no se sembrará tristeza para la vejez y el futuro de los hijos. Sin embargo, la ley del movimiento de la vida y la naturaleza de la supervivencia humana son las mismas desde siempre y son casi inmutables. Comprender y captar esto para vivir y hacer cálculos que se ajusten a ello, esa es la mejor manera de proteger la vejez e incluso el futuro de sus propios hijos al tener la intención de dividir los bienes con ellos, queridos amigos. Finalmente, les invito a escuchar la historia Él es mi padre. Abrazándome al pecho de mi abuela, sollocé al escuchar la noticia de que mi madre se casaba. Era un hombre con un solo brazo, con la cara llena de cicatrices queloides que lo hacían parecer realmente feo. La primera vez que vino a casa, cuando intentó acariciarme la cabeza con su brazo restante, me eché hacia atrás, con el ceño fruncido y una expresión de disgusto. Muy rápido, una expresión fugaz de cambio apareció en su rostro feo, pero luego me sonrió amablemente. Mi madre se sentó en silencio. Después de un rato, vi a mi madre tomar la foto de mi padre del altar y limpiarla. Mi madre lloró. Mi abuela habló con él durante mucho tiempo, hasta que se fue. Solo entonces mi abuela me buscó. En ese momento sentí un vacío, porque sentía que estaba a punto de perder a mi madre en manos de otra persona. A los 10 años, un niño comienza a sentir la vida a su alrededor. Mi padre había fallecido hacía varios años después de un ataque epiléptico, una secuela de la metralla incrustada en su cabeza durante la guerra. Sus cenizas fueron llevadas de vuelta a su tierra natal. Mi madre regresó a casa de mi abuela llevándome a mí, que aún no tenía 7 años, después de haber sido rechazada por sus 2 tíos paternos, quienes codiciaban la tierra que mi padre había dejado. El día que mi madre se casó, me metí en mi cuarto a llorar.
Sin importar lo que mi abuela y mi madre dijeran para consolarme, no quería salir. Por la tarde, cuando todos se habían ido y solo había unas pocas bandejas de comida, nada lujoso, fue entonces cuando me escabullí para comer a escondidas porque tenía demasiada hambre. Justo cuando no había podido alcanzar un puñado de arroz glutinoso, él se acercó. Intentó forzar una sonrisa, pero la sonrisa, que parecía torcida en su rostro deformado, me asustó aún más. A petición de mi abuela, él se mudó a vivir con nosotros después de la boda. Me sentía aún más incómoda. Mi abuela me obligó a llamarlo padrastro, pero me negué rotundamente. Al ver mi protesta, mi abuela me regañó, pero él solo sonrió tristemente y le pidió a mi abuela que no me regañara más. La convivencia con una persona a la que realmente odiaba era muy incómoda, especialmente al verlo salir cada día de la habitación de mi madre mientras a mí me habían cambiado para dormir con mi abuela. Una vez entré a propósito en la habitación de mi madre, con la intención de echarlo para que no entrara. Sin otra opción, esa noche tuvo que dormir en la cama del salón. Al ver que funcionaba, fui más allá, y cada noche me escondía primero en la habitación de mi madre. Solo cuando Pablo, el niño del barrio, se enteró y lo pregonó por todo el vecindario, diciendo que yo, ya tan grande, seguía durmiendo con mi madre, fue que me detuve. Él nunca mostró una actitud molesta conmigo, aunque yo lo hacía a propósito, mostraba mi disgusto. Una vez, mi madre le compró un chupito de licor y durante la cena, tan pronto como él tomó el primer sorbo, salió corriendo a vomitar. Así lo dijo el padre de Pablo. Parece que Sofía lo odia mucho. Tener un nuevo padre en lugar del suyo sería mejor, ¿no? Pablo murmuró. Diego, el negro, intervino con voz ronca. El otro día estaba en mi casa y preguntó por su rendimiento escolar del año pasado y nos dijo que estuviéramos pendientes de ella, que jugáramos con ella para que no se sintiera triste. Su cumpleaños se acerca. Pablo me vio acercarme con mirada fulminante y todos se quedaron en silencio sin decir nada más. Durante todo ese día de juego, las palabras de Pablo y Diego rondaban en mi cabeza. La cena de hoy tenía pescado frito, seguro que él lo había pescado por la tarde. Mi madre me sirvió un trozo de pescado. Normalmente lo habría apartado si supiera que lo trajo él, pero hoy, como si no lo supiera, me lo comí con naturalidad. Mi abuela y mi madre se miraron, pareciendo satisfechas. Estos días había algo que pasaba en el pueblo. De repente, a la señora Carmen, la vecina de al lado, le estaban robando gallinas. El primer día le robaron 2 y luego varias más. Ella, lamentando la pérdida, gritó por todo el vecindario. Tenía la costumbre de levantarme a medianoche para ir al baño, pero ahora ni me atrevía a salir. Pero me pareció extraño que esa noche lo viera a él, saliendo sigilosamente. Así que era el ladrón, pensé de inmediato. De repente hubo un grito en casa de la señora Carmen. Luego vi a mi madre y a mi abuela correr y gritar, y escuché el ruido de pasos. Me levanté y corrí también. Ante mis ojos estaba la escena de él, con un pie sobre la espalda del ladrón y con su otra mano, junto con algunos jóvenes, atando al ladrón. El ladrón, un mendigo, suplicaba desesperadamente. Lo llevaron a la comisaría para resolver el asunto. Todos entonces se volvieron para elogiarlo, pero yo seguía odiándolo. Para mí, ¿qué había de admirable en atrapar a un ladrón? Sin embargo, desde ese día, de repente, sentí que cuando él estaba en casa, ya no temía ni a los fantasmas ni a los ladrones. El día del aniversario de la muerte de mi padre, él se levantó muy temprano, fue al campo y regresó con un pollo para preparar la ofrenda. Mi madre se afanaba en el mercado, cocinando para la ceremonia. Él, vestido con un uniforme militar verde con algunas estrellas, se puso de pie, solemne, frente al altar de mi padre y murmuró una oración. Luego se volvió hacia mí y me dijo que hiciera la ofrenda a mi padre. Aunque lo odiaba, esta vez lo hice en silencio. Estaba a punto de empezar el nuevo año escolar. En ese momento lo vi por las noches, afanándose en cortar una tela de saco, midiendo y dándosela a mi madre para que cosiera algo.
El día de la inauguración del curso, mi madre me entregó una mochila muy bonita. Me encantó, pero disimulé mi entusiasmo. Justo entonces, Pablo vino a jugar y le gustó tanto que se la pidió a mi madre. «¿Quién te la da para que la pidas?», le grité, asustada. «Si no la usas, dámela a mí». «¿Quién dice que no la uso?». Entonces tomé la mochila, puse mis libros dentro, olvidando que él la había hecho para mí. La mochila escolar fue elogiada por todos mis amigos, lo que me llenó de orgullo. Durante la clase de historia, la maestra nos contó sobre los héroes mártires de nuestro pueblo. En su historia, lo mencionó a él. Mis amigos exclamaron y me miraron, pero yo actué como si nada, absorta en mi libro. La voz de la maestra resonó monótonamente. En nuestro pueblo hay un veterano de guerra, un hombre al que le falta un brazo. Pero a pesar de tener un solo brazo y el cuerpo lleno de cicatrices de guerra, sigue siendo un modelo ejemplar en la construcción de nuestra patria. Gracias a sus iniciativas y acciones, hoy nuestra escuela es mucho más espaciosa y hermosa. Su brazo fue herido una vez que valientemente protegió a sus compañeros. Ah, lo sé. La persona que fue protegida es el padre de Sofía. Gracias a eso, no murió en el campo de batalla. ¿Quién te dijo eso? Me levanté de golpe, olvidando que la maestra estaba en clase. Mi papá me lo contó. Si no me crees, pregúntale a su mamá. Grité, «¡No es verdad! ¡Estás mintiendo!», y salí corriendo del aula. Esa tarde deambulé por el dique sin regresar a casa. Cuando el sol comenzó a ponerse, escuché que me llamaban por mi nombre desde el dique. Las voces de mi madre, la maestra y mi abuela se perdían con el viento. Me escabullí por el dique, donde había un matorral de rosas silvestres y un denso cañaveral para esconderme. La idea de que él había salvado a mi padre me resultaba inaceptable, como una mentira. Si él se había sacrificado para salvar a mi padre, ¿para qué se casaba con mi madre? Lloré silenciosamente, sin darme cuenta de que una cobra se acercaba arrastrándose. Cuando la descubrí, ya era demasiado tarde. La serpiente se lanzó hacia mí. Pero en ese momento, justo cuando iba a morderme, él apareció. No sé cómo, pero la mató de un golpe, ante mi asombro. Hasta que me desperté, vi que tanto él como yo estábamos en la sala del hospital. Mi abuela y mi madre lloraban, y yo me senté sobresaltada, viéndolo a él, débil y agotado, tendido en la cama. Luego escuché a mi madre contar que él había sido envenenado por la serpiente y que acababan de extraerle el veneno y le habían puesto medicina. Grité, olvidando que lo odiaba tanto. «¡Despiértate, padrastro! ¡Despiértate! ¡Papá! ¡Bujú! ¡Papá! ¡Papá, eres mi padre! ¡Despiértate!». Una mano tomó la mía suavemente. Abrí los ojos y vi, a través de mis lágrimas, sus ojos cálidos y cariñosos. Me di cuenta de que, aunque mi padre biológico ya no estuviera, yo seguía siendo tan feliz como mis otros compañeros de clase, porque en este mundo todavía lo tenía a él. Él era mi padre.